¿ok? Ya estoy grabando y ahora vuelvo otra vez a compartir pantalla. Esto es importante porque todas las clases por Zoom yo las grabo y después las subo a YouTube. Normalmente el proceso de subir los videos a YouTube lo hago siempre en la noche, ¿ok? Que es cuando tengo mejor calidad de internet. Entonces esperen por lo menos hasta mañana, a más tardar el viernes, para que tengan disponible el video en YouTube. Mi canal es público, ustedes me pueden buscar por YouTube José Guevara directamente, mi nombre y apellido directamente, pongan de repente en el buscador José Guevara, estadística y probabilidades, y ahí seguramente me van a encontrar. Mi canal de YouTube tiene los dos contenidos que son de las dos materias que yo doy, numérico y cálculo numérico y estadística y probabilidades. ¿Ok? Y bueno, yo normalmente el enlace a YouTube yo lo comparto por WhatsApp, que ya tenemos el grupo activo, y también por anuncios de módulo 7. Chévere. Empecemos a hablar entonces de la materia. Vamos a ver el primer tema, estadística y probabilidades, análisis de datos. Bueno, yendo directo al grano, vamos entonces a concentrarnos en esto. Para poder trabajar con estadísticas, la primera parte es estadística, como les decía, la estadística se basa justamente en el análisis de eventos que ocurrieron, eventos ya sucedidos. Profesor, permiso. Adelante. No se le escucha bien la voz, de repente se bajó el volumen Aló, del ¿me micrófono. escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, un Aló. poco mejor. Gracias. Aló. ¿Ahora me oyen? Sí, de repente se empezó a escuchar más bajito, no sé por qué. Bueno. Eh, la razón es bien sencilla, el internet que está pésimo. Bueno, por favor apaguen los Listo, listo, se escucha micrófonos. mejor. Ajá. Por favor apaguen los micrófonos. Ok. Bien, volvemos entonces. Chévere. Entonces, como les decía, la primera parte de la materia se llama análisis de datos y el análisis de datos es meramente pura estadística. ¿Ok? Es la parte, es como que el nombre de la materia, el apellido, lo veremos ya a partir de la semana que viene, que es ya probabilidad. Esta es solamente estadística. Como les había dicho, la estadística es justamente el estudio del pasado. El estudio del pasado con base a sus datos históricos o datos estadísticos. Ahora, por eso es que es importante centrar la atención en este momento al concepto de datos. ¿Ok? El concepto de datos que puede ser cualquier registro que uno tenga de algún evento. Por ejemplo, podemos tener datos de laboratorio, cuando por ejemplo nosotros estamos estudiando alguna práctica de laboratorio de física o laboratorio de química, entonces uno va registrando, por ejemplo, datos, por ejemplo, de presión, temperatura, humedad, esfuerzo, eh, elongaciones de un resorte, ¿verdad? Velocidad, tiempos, longitudes, etcétera. Todo eso son datos y cuando uno realiza un experimento por un determinado periodo de tiempo, uno puede reunir una buena cantidad de datos, ¿verdad? Y esos datos normalmente los podemos clasificar en dos grandes categorías, que son, por ejemplo, datos cualitativos o datos cuantitativos. Cuantitativos son datos numéricos que son susceptibles de ser operados aritméticamente, es decir, calcularles una media, una varianza, multiplicarlos, sumarlos, etcétera. ¿Okay? Tiene un valor cuantitativo, representan cantidades. ¿Okay? En cambio, los datos cualitativos son datos que tienen que ver con, son los que, bueno, aquí dicen que son variables de tipo alfabético, pero una forma más amplia de detallar esto son datos que representan cualidades, ¿ok? Atributos, ¿ok? Atributos que no puedes cuantificar. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, aquí añadir algunas otras cosas como datos que son de tipo ordinales, ¿ok? Y también pudiéramos hablar de datos que son de tipo nominales. Ejemplos de datos nominales, por ejemplo, pueden ser colores, que de repente estemos nosotros haciendo una estadística, por ejemplo, de los vehículos que pasan por un determinado semáforo a cierta hora del día, en una esquina en particular. Queremos hacer una estadística de los vehículos. Entonces, el registro, la persona que se encarga de registrar, por ejemplo, el color del vehículo. Entonces, el color del vehículo es un dato nominal, ¿ok? Colores como rojo, blanco, negro, azul, etcétera. Otro tipo de dato nominal que pudiéramos recaudar de esa estadística de eventos pasados podría ser, por ejemplo, la marca del vehículo, Toyota, Chery, etcétera.
Renault, Fiat, eh, Mazda, ese tipo de cosas. Esos pueden ser datos nominales de tipo cualitativo. Datos ordinales pueden ser, por ejemplo, cuando si estamos, por ejemplo, estudiando las estadísticas de un concurso o de un evento deportivo y queremos, por ejemplo, sacar las estadísticas de el primer lugar, las personas que ganaron el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar en una competición. Entonces, fíjense que el valor primer lugar o el valor ganador, ¿ok? Suelen ser datos cualitativos de tipo ordinal porque tienen referencia hacia una jerarquía o un orden o importancia. Otro tipo de dato ordinal que podemos encontrar entre el conjunto de datos cualitativos puede ser, por ejemplo, si estamos trabajando con una muestra de estudiantes, en la muestra de estudiantes podemos encontrar información tal como, por ejemplo, el nombre del estudiante, es un dato, ya eso es un dato cualitativo. El número de celular es un dato cualitativo, porque el número de celular no tiene ningún valor. Yo no saco promedios de celulares o desviaciones estándar a los números de celulares. Simplemente es un número con el cual el estudiante se registra. En todo caso, el dato cualitativo puede ser la compañía a la cual está suscrito el estudiante. Por ejemplo, bueno, cuántos teléfonos son Movilnet, cuántos teléfonos son Telcel, cuántos teléfonos, perdón, Movistar o cuántos teléfonos son Digitel. ¿Ok? Otro tipo de dato cualitativo que pudiera ser de tipo ordinal, la cédula. La cédula es un dato cualitativo de tipo ordinal. La cédula, ¿por qué? Porque aunque es un número, por ejemplo, mi cédula es 13.224.664, pero eso es simplemente un orden, que quiere decir que yo fui el ciudadano número 13.224.664 que se registró, ¿ok? En el registro, pues, de lo que son las cédulas, que en mi época tenía un nombre, hoy en día se llama de otra forma, se llama SAIME, creo. Bien, entonces la cédula simplemente te dice el orden de registro como un correlativo, y eso es un dato de tipo ordinal, ¿ok? Posiciones en un concurso, quién ganó de primero, quién ganó de segundo, etcétera. Esos son datos ordinales. Fíjense que la gran diferencia entre un dato ordinal y un dato nominal es justamente que los datos nominales todos tienen igual importancia, no tienen una jerarquía. Por ejemplo, si en una muestra de personas queremos sacar el dato nominal, color de ojos, ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, ¿ok? Etcétera, o todas las variantes que pueden haber si nos ponemos muy particulares. No hay un color predominante sobre otro. O sea, no podemos decir que el color marrón es más importante que el color azul, o que el color verde es más importante que el color azul, o el azul sea más importante que todos los demás. Eso simplemente son datos nominales, más nada. Ahora, cuando entre los valores nominales existe importancia, existe un orden, una valoración más importante, o sea, una valoración de importancia asignada, entonces ya no hablamos de datos cualitativos o nominales, sino ordinales. ¿Ok? Eso es pues la distinción entre esos dos tipos de variables cualitativas. Luego veremos lo que son los datos que son de tipo cuantitativo, que tenemos los discretos y los continuos. Los datos discretos y los datos continuos son datos que sí se pueden operar aritméticamente, ¿ok? Que sí van a tener una media, una desviación estándar, etc. Entre los datos discretos podemos encontrar los dos grandes casos, que son datos finitos y los datos infinitos numerables. Un dato finito, por ejemplo, datos discretos finitos pueden ser, por ejemplo, el número de personas que ocupa un vehículo, ese es el clásico ejemplo, ¿ok? O el número de comensales que pueden haber en una mesa, ¿ok? Dentro de un restaurante, en una feria de comida. O sea, siempre tiene un número máximo, o sea, hay un número máximo que tiene que ver con la capacidad que tiene ese elemento, ¿ok? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, uno hace el registro de, a ver, número de personas que ingresan a un restaurante, etcétera. Ahora, ¿cuál es el caso de infinitos numerables? Infinitos numerables es el caso en el que son datos numéricos enteros, ¿verdad? Pero que no tienen fin, siempre, o sea, no tienen un tope como tal. Bien, puede que exista, pero nunca se presume que se pueda alcanzar. El típico caso es, por ejemplo, cuando uno está en el metro de Caracas, ¿okay? Y más ahora en estos tiempos que tan críticos que tenemos ahorita con el metro, en el que de repente uno quiere sacar la siguiente estadística. Número de ocupantes de un vagón de metro, ¿ok?
¿ok? De un vagón de metro en Plaza Venezuela a las 12 del día, ¿ok? Pueden ser 200 personas, pero pueden ser 201, pueden ser 202, pueden ser 220, pueden ser 250, pueden ser hasta 300 personas. No hay un número que te pueda decir hasta cuál es el tope máximo de capacidad, porque eso va a depender de las tallas, de las personas, la paciencia que tengan las personas que estén allí adentro. O sea, no hay un número, no hay un número que te limite. Por ejemplo, otro ejemplo típico para poder hablar de variables infinitas numerables. Por ejemplo, el número de personas que ingresan a un centro comercial a las 12 del día de un domingo o de un día de, supongamos, 24 de diciembre, que es cuando hay mucha afluencia, 24 de diciembre. Uno pudiera sacar la estadística de que, bueno, el 24 de diciembre de hace 2 años ingresaron, no sé, 1.500 personas, pero de repente en otro año puede haber ingresado 1.600, 1.670, 1.680, 1.900, 2.000 personas, 5.000 personas. O sea, no hay un número que te marque o te determine el fin de la serie de posibles datos. Por eso es que se llama infinito numerable. Uno los puede contar, pero uno no sabe cuándo termina. ¿Ok? Esas pues las definiciones de los datos continuos, pero datos cuantitativos discretos. Con respecto a los datos continuos, bueno, son simplemente todos los valores numéricos pertenecientes a un conjunto dentro de los números reales. Esos datos continuos normalmente siempre los vamos a asociar a ¿qué? Los vamos a asociar a, a magnitudes físicas. Ok. Sí se escucha la videoconferencia, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? Me sale que mi conexión es inestable, pero bueno. Sí, 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 profesor, a sí, se veces se escucha. medio entrecorta, pero se escucha. Ok. Bueno, chévere. Bien, continuamos entonces. Ahora bien, datos continuos, normalmente los datos continuos los vamos a asociar con qué? Con magnitudes físicas, bien sea magnitudes de tiempo, magnitudes de longitudes, magnitudes de masa, magnitudes de volúmenes, ¿ok? Cualquier cosa que esté asociada a una magnitud física, ¿ok? O incluso magnitudes químicas, ¿ok? Valores que tengan que ver con cosas, a todo eso le podemos establecer lo podemos definir como variables de datos continuos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si establecemos que la escala de medición son los números reales, siempre va a haber entre un valor numérico continuo y el siguiente y otro valor continuo dado, pueden haber infinitos valores posibles. Ahora ya la posibilidad de detectar esos números infinitos ya dependerá de qué, de la calidad o precisión del instrumento que se utilice para hacer la medición. ¿Okay? Eso es básicamente la definición. Se escucha abajo, ¿no? Qué raro. Bueno, ahorita cuando pasemos a la siguiente videoconferencia, que es en un minuto, ahorita vamos a pasar a una segunda parte de 40 minutos, porque ya se va a acabar esta. Voy a hacer una revisión de, del micrófono. No puede haber algún problema. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer esa revisión de una vez, porque ya lo que queda es menos de un minuto. ¿Okay? Entonces vamos a salirnos de esta presentación, de esta videoconferencia y vamos a pasar a la siguiente, los siguientes 40 minutos de Zoom. ¿Okay? Nos vemos entonces en breves instantes, por favor no se pierdan. ¿Okay? Nos vemos en 40. Sí, el mismo código, el mismo código. Para todas las clases por Zoom se utiliza el mismo código, el mismo usuario y ID y contraseña. Nos vemos en breves segundos, no se pierdan, ¿ok? Voy a revisar el micrófono.